Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. La casa del Señor, porque nosotros hacemos que el lugar donde nosotros estamos sea la casa del Señor en estos momentos. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra que se va a estar exponiendo en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos das tu Santo Espíritu, que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que podamos entenderla, que podamos aprender y que el estudio de esta noche sea de aliento, de entusiasmo, de motivación, para que nosotros podamos también compartir tu palabra, así como lo hacían los primeros hermanos en la primera iglesia en Jerusalén. Pedimos, Señor, que peticiones que están en los corazones sean contestadas esta noche. Y te alabamos por las respuestas, por tu fidelidad y por tu misericordia, que es fresca cada mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ponemos todo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar esta noche estudiando sobre la iglesia en Jerusalén. Hemos estado estudiando sobre el comienzo de la iglesia y el progreso de la iglesia y lo que ha estado sucediendo. Estudiamos también sobre la persecución de Saulo de Tarso y cómo la iglesia se dispersó. Y luego vimos también la conversión de Saulo de Tarso. Y ahora llegamos al siguiente capítulo. Vamos a seguir estudiando esta noche. Vamos a Hechos capítulo 12. Si gustan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 12 o pueden verlo juntamente conmigo aquí en la pantalla. En Hechos capítulo 12 vamos a estar viendo este capítulo. ¿Qué pasó en la iglesia en Jerusalén en esta ocasión? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es el apóstol. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces voy a regresar estos versículos porque quiero que vayamos viéndolos de uno en uno. Ya estamos ubicados. Entonces otra vez. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Recuerdan que Juan y Jacobo eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, y él era en ese momento el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y entonces Herodes lo mató. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, a los líderes religiosos que estaban persiguiendo a la iglesia, habían advertido que Juan y Pedro no estuvieran hablando en el nombre del Señor, entonces procedió a prender también a Pedro. Cuando dice que eran entonces los días de los panes sin levadura, está hablando del mes de Abib o mes de Nisan. 14 Abib era el día de la Pascua, 15 Abib al 21 Abib eran los panes sin levadura. Comenzaba con un día de Santa Convocatoria, o sea, un sábado, que caía por fechas, y terminaba también con un sábado, un día de Santa Convocatoria. En esos días, no fue inmediatamente antes, vamos a ubicarnos ahorita, pero dice que en los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Bueno, vean la importancia que le está poniendo aquí a Pedro. O sea, 4 grupos de 4 soldados cada uno para que custodiasen a Pedro. O sea, Pedro no iba para ningún lado. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Entonces, al ver esta ubicación que era después de la Pascua, o sea, después que terminaran
estos días. Empezaba con 14 Abib y terminaba con 21 Abib. Entonces significa que esto fue antes del 14 Abib, que esto sucedió. Y estaba pensando entonces sacarlo al pueblo después que esto sucediera. No sabemos exactamente en qué momento de esos 21, de esos 7, 8 días es que esto ocurrió, pero fue en esos días. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordemos que en este momento solamente había una iglesia, la iglesia en Jerusalén. Entonces la iglesia de Jerusalén estaba sin cesar oración a Dios por él. No, mentiras, estoy contradiciéndome. Habían otras iglesias, pero la iglesia de Jerusalén era la que estaba haciendo oración por él. Ya habían otras iglesias, esto había pasado en el capítulo 9, en la persecución de Saulo de Tarso. Entonces la iglesia de Jerusalén se dispersó y blup, 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 por todas partes comenzaron otras iglesias. Pero en esta ocasión está hablando de la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban orando sin cesar, pidiéndole a Dios que Dios lo cuidara, que Dios lo librara. Y cuando Herodes lo iba a sacar, no sabemos cuánto tiempo pues, pasó en la cárcel. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Recuerda que eran turnos de 4. Entonces él estaba entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, para que no le falte. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Otros dos guardas, recuerda que eran 4 por turno. Entonces 2 estaban a su lado y él estaba sujeto a cadenas a ellos. Y luego había 2 otros guardas delante de la puerta que estaban custodiando la cárcel. O sea, humanamente hablando, Pedro no iba para ningún lado. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, y le dijo, levántate pronto. Ahora, cuando Pedro se despertó y se levantó, dice la Biblia, las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, Dios hizo el milagro de que él quedara suelto. El ángel le dijo, cíñete, o sea, ponte la ropa y átate las sandalias. Evidentemente estaba descalzo ahí en la cárcel. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía. Pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En otras palabras, el ángel lo sacó, hizo que se soltaran las cadenas, pasó las 2 puertas donde estaban guardas, salió a la puerta de la ciudad, donde se abrió por sí sola la puerta, y lo llevó a una cuadra, una calle. Pasado una calle, entonces ya el ángel se apartó de él y lo dejó ahí solito. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes seguramente lo hubiera matado, pero no era su tiempo todavía. Y de todo lo que de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ellos estaban ansiosos que cogiera a Pedro y así como había matado a Jacobo, que ahora también matara a Pedro. Simplemente no era su tiempo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahí está Pedro, ahí está Pedro. Estaba tan alegre, tan feliz que no abrió la puerta, sino que salió corriendo adentro. Y vamos a ver, ella estaba loca. Ellos le dijeron, estás loca. Tomen nota que los hermanos, esta liberación de Pedro, estaban pidiendo que Dios lo librara. Pero cuando Dios lo libró, no lo creyeron. Y esto me trae otro punto. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos pidiéndole al Señor algo, pero lo estamos realmente creyendo?
¿Estamos creyendo que el Señor nos va a dar lo que estamos pidiendo? Debemos orar con confianza. Debemos pedirle al Señor siempre conforme a su santa voluntad. Pero si es la voluntad del Señor, ¿por qué nos sorprendemos cuando Él contesta? ¿Por qué nos sorprendemos cuando Él hace lo extraordinario, lo que solo Él puede hacer? Entonces, aquí en el caso de Pedro, ellos estaban orando e interrumpieron la oración. Qué falta de respeto. Y le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Ahí está Pedro, ahí está Pedro, ahí está Pedro. Y entonces ellos aún seguían sin creer. Es su ángel, no, no puede ser Pedro. Estaba demasiado asegurado ahí en la cárcel. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Aún así, no lo creían que Pedro. Estaban orando para que Dios lo cuidara. Estaban orando para que Dios lo soltara inclusive, pero cuando Dios lo hizo, no lo creyeron. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, ya imagino qué alboroto se hizo, todo el mundo hablando a la vez. Entonces Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Definitivamente no era bueno quedar por ahí. Ya Herodes, vamos a ver qué va a hacer cuando se da cuenta de lo que había sucedido. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Estaba entre dos soldados con dos cadenas. Luego en la puerta inmediata habían otros dos guardas que eran parte de los 4 que Herodes les había asignado. Y me imagino que en el transcurso del camino habían otros guardas también cuidando la cárcel. La cosa es que había 2 puertas y luego la puerta principal. Entonces, imagínense el alboroto entre los soldados. Ahora, no solamente el alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, sino que ellos temían por su vida y tenían razón de temer por su vida. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, los mandó matar, los mandó ejecutar, porque ellos eran responsables con su vida por el reo. Y evidentemente no les creyó. Entonces, este es su cuento. Así que los interrogó y los mandó a la muerte. Pobrecitos. Después descendió de Jacob de Judea a Cesarea y se quedó ahí en Cesarea. Y Herodes estaba enojado. Vamos a ver ahora qué va a pasar con Herodes. Recuerde que este es el tetrarca, es un hombre sanguinario. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Eso allá en Cesarea. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, o sea, el agua del territorio del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal. Ahora, ¿qué hizo? Les arengó, o sea, los regañó. ¿Cómo es posible que ustedes me están pidiendo favores? ¿Cómo es posible que ustedes están pidiendo que yo les dé agua de mi propiedad? Entonces, más bien dice que les arengó, sentado ahí en ropas reales, mucha pompa y todo eso, pero no les dio lo que estaban pidiendo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Esto es donde ellos están ya cansados de los abusos de este hombre que había sido puesto por el Imperio Romano y estaba abusando del pueblo. Entonces el pueblo estaba clamando, gritando, voz de Dios y no de hombre. Y Dios escuchó. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Ahora, ¿qué le pasó a
Herodes. Dice que expiró, o sea, murió, comido de gusanos. Eso quiere decir que los gusanos no esperaron a que él estuviera muerto y que el cuerpo ya estuviera putrefacto, sino que él murió comido de gusanos. Realmente es terrible. La muerte, una muerte horrible que le sucedió a este hombre sanguinario, enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo, enemigo de los apóstoles, pero sufrió su castigo de una vez. Y eso no es todo, porque por supuesto sabemos que al no creer, pues también le espera el infierno. Versículo 24. ¿Qué sucedió? Bueno, a raíz de esto, ya con esto casi vamos a terminar. La palabra del Señor crecía. O sea, la palabra de Dios, cuando hay persecución, es cuando crece y se multiplica. Es lamentable, pero cuando hay paz, las cosas están tranquilas. Pero en este caso había persecución contra la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén se había dispersado y habían muchas otras iglesias que se habían levantado como consecuencia precisamente de la persecución en la iglesia de Jerusalén. Entonces, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con la palabra? Nosotros estamos creciendo, nosotros estamos madurando, pero ¿nos estamos quedando con ella o la estamos compartiendo? Hay muchas personas allá afuera que si nosotros no les decimos, ¿quién se los va a decir? Si nosotros no les testificamos, ¿quién les va a testificar? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo se va a hacer? No esperemos un mejor día. ¿Por qué? Mientras nosotros estamos esperando, hay gente muriendo, hay gente en la cárcel. Así que la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Hoy hemos estudiado acerca de la iglesia en Jerusalén. Vamos a continuar la próxima semana. Ya casi vamos a terminar la serie. No voy a coger en esta serie todos los viajes misioneros. Fueron 3. Sino que vamos a ver el primer viaje misionero y tocar los otros. Y entonces vamos a terminar esta serie. No creo que terminemos de hoy en 8. Creo que probablemente de hoy en 15. Vamos a estar terminando la serie. Y ver cómo Dios usó a aquellos hombres. Muchos dirán, bueno, pero es que ellos tenían el Espíritu Santo. Sí, y nosotros también. Nosotros tenemos hoy el mismo Espíritu Santo que ellos tenían. El mismo poder que ellos tenían. Entonces, debemos aprovecharlo, debemos usarlo. Debemos estudiar la palabra, crecer con la palabra, aplicarla a nuestras vidas y compartirla a otras personas. Ahora, tal vez usted dice, bueno, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Pues comparta simplemente su conversión, su testimonio en un par de palabras, perdón, un par de minutos. Aprenda a compartir su testimonio, su conversión en un par de minutos, lo que usted era y cómo Dios lo alcanzó y cómo Dios está trabajando en su vida. Aprenda a decirlo en un par de minutos, compártelo con otras personas y entonces invítelos a que tomen una decisión igual, aceptar a Cristo como Salvador personal. Y yo quiero terminar esta noche con una invitación. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, yo quiero invitarlo para que usted tome esa decisión esta noche. Y si ya es creyente, aplique la palabra de Dios a su vida, compártala y vaya creciendo, creciendo cada día en la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Ayúdanos a entenderla, a aplicarla. Ayúdanos a entender, Señor, que así como tú trabajaste en las vidas de las personas en esos primeros días del Evangelio, así también ahora nos quieres usar para tu honra y para tu gloria. Señor, que en tu poder nos dejemos usar para llevar el mensaje de salvación, de vida eterna, a otras personas. Y si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, que hoy sea el día que tome esa decisión. Recibe la gloria,
En el nombre de Jesús. Amén.